En concreto, creo que auscultamos aún más, profundizamos aún más nuestros acuerdos básicos y no tan básicos que tienen que ver con la crisis climática, con la inteligencia artificial, con la paz del mundo, con rehacer la multilateralidad, con defender palabras tan básicas para el ser humano como la libertad y la democracia. Nos enfrentamos, por tanto, a una internacional reaccionaria que actúa coordinadamente y por eso es tan importante actuar desde la coordinación y desde la respuesta conjunta. Nos toca a nosotros, a gobiernos liderados por fuerzas progresistas, encabezar esa respuesta. Conversamos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del multilateralismo. No votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30. Saludos liberales clásicos de América Latina y el mundo, sean bienvenidos una vez más a estos espacios de infoeducación donde los liberales clásicos nos presentamos semana a semana y donde traemos estos temas tan importantes en este mundo que pareciera estar al revés, donde las izquierdas, los políticos de izquierda resultan ser quienes abogan por el multilateralismo y las aperturas económicas y donde esos supuestos exponentes de la derecha interponen aranceles y acaban con el poco libre comercio que existe en algunas partes del mundo. Sean bienvenidos y quédense hasta el final de este video porque traemos, como siempre, no solo análisis, sino que propuestas reales y definitivas a los problemas que hoy no solo nos afectan en Guatemala, que le están afectando a México, a Perú, a Argentina, a Estados Unidos y que desde luego trataremos la manera de alumbrarle el camino a los políticos que hoy gobiernan. Jorge Chapa, secretario general del partido, bienvenido a este nuevo video acá en Fusionista y también desde las redes oficiales del Foro Liberal de América Latina. Qué gusto tenerlo por acá. Gracias, Gabriel, es un gusto encontrarme contigo, con la audiencia de Guatemala, que es, pues bueno, nuestro país de origen y con muchos otros países de América Latina en el análisis y contrapropuesta de la política internacional. Nosotros los fusionistas nos caracterizamos por salir de nuestras burbujas nacionales, locales y ver el panorama global hoy tan claro, pues en esa dicotomía, en ese choque civilizatorio, como le han llamado algunos expertos, entre el Oriente y Occidente. Así que, pues para mí es un gusto compartir contigo y con nuestra audiencia. Desde ya los invitamos a que nos dejen su like, a que nos hagan saber en los comentarios desde qué país nos estás sintonizando y qué temas te gustaría que tratáramos con respecto a tu país y desde luego apóyanos a compartir este contenido para llegar a más gente, no solo en Guatemala, sino que en todos los países de América Latina y, ¿por qué no?, del mundo. Sobre todo en esta época, insistimos, donde las cosas andan muy raras. Esta semana una reunión, Jorge, entre el presidente Gustavo Petro, mi tocayo Gabriel Boric, estaba también el socialista de Pedro Sánchez, Lula da Silva y hasta Yamandu Orsi, abogando por que ya no haya más aranceles. Jorge, interesantísimo. Yo lo leí esta mañana a propósito de que Japón ha aceptado esos aranceles que ha interpuesto el presidente Trump del 15% a los productos y mercancías japonesas. Pues bien, resulta que se reúnen y abogan por el multilateralismo, por la cooperación y bueno, lo hemos visto recurrentemente. En estos meses hemos tenido a bien hacer una serie de videos donde nos llama poderosamente la atención cómo es que los exponentes de esa supuesta derecha hoy se están distanciando mucho, Jorge, de los principios fundacionales de lo que la buena derecha debiese de representar. Y eso da paso, obviamente, a que las izquierdas se empoderen y hagan gala de estos actos. Desde luego que no esperamos que de parte de estos gobernantes estatistas surja algo positivo, pero
pues sí, como una oferta de derecha a nivel continental desde el Foro Liberal de América Latina, tratamos la manera de impulsar en los países proyectos políticos que pongan sobre la mesa los temas que son verdaderamente importantes. Así que, qué mejor que hablar de libre comercio, de apertura económica de nuestros países y desde luego de esta lógica de bloques regionales que hoy se alinean ya sea para un lado o para el otro, Jorge. Sí, Gabriel, excelente introducción la que has hecho. Son muchos los temas que tenemos sobre la mesa, pero bueno, como lo comentábamos, creo que detrás de cámaras contigo, ¿no? En un mundo al revés, tienes a gobernantes de izquierda, socialistas, pues abogando por eliminar aranceles, cuando esa debiese de ser la postura, por ejemplo, de un Javier Milei. Sin embargo, Javier Milei sigue enconado como un mesías con una serie de mentiras, porque eso es lo que viene haciendo en Argentina en este sentido, y porque debemos pasar muy rápido por muchos temas. Debemos recomendar la lectura, como siempre, de dos economistas que nosotros seguimos regularmente, a Roberto Kachanowski, el profesor Roberto Kachanowski, y el profesor Kachanowski es un liberal clásico, ¿sí? Y al libertario Diego Giacomini, con quien no comulgamos en algunos aspectos políticos, pero quien en su calidad de economista ha refutado pues estas mentiras que se manda a Milei y su séquito de influencers en las redes sociales sobre el fulano superávit fiscal, por ejemplo, sí. Y que bueno, ahí pregonan todas las derechas libertarios y anarcocapitalistas, y a veces lamentablemente nos confunden a los liberales clásicos con el mileísmo. El mileísmo no es liberalismo clásico, es anarcocapitalismo o libertarianismo, y es más, como dice el profesor Mansuetti, es peronismo puro y duro, disfrazado de libertarianismo. Cierto. Y anarcocapitalismo, porque pues tiene a un ministro ahí, Caputo, que lo que hace es aplicar medidas y políticas estatistas en materia de finanzas y moneda, y para nada están las cosas mejor. De hecho, hay un índice que ha presentado recientemente el profesor Kachanowski sobre la actividad económica en Argentina, y la Argentina está peor que antes, Gabriel, esa es la realidad, y no hay nadie quien lo diga en todo el continente, la región, pues, ¿verdad? Los medios de comunicación sucumben a toda esta propaganda mileísta, tanto como sucumben a la propaganda trumpista y a la propaganda de Nayib Bukele, ¿no? Así que a nosotros nos corresponde desde esta humilde tribuna pues decir la verdad, mostrar la realidad. Y en ese sentido, pues vemos a estos gobernantes de izquierda apelando, exigiendo el cese de la guerra arancelaria, con lo cual tienen razón y bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. Desde luego que los liberales clásicos estamos a favor del libre comercio y a favor, por supuesto, de que los aranceles sean cero, que las barreras arancelarias sean cero para todos los bienes y productos que intercambian personas individuales y jurídicas, no necesariamente países. Y también estamos en contra de las barreras no arancelarias. Barreras que alguien se preguntará, bueno, ¿cuáles son estas barreras? Por ejemplo, el famoso tema de los derechos laborales, ¿no? Que imponen una serie de tratados, convenios internacionales, pactos, y luego las leyes estatistas en materia del trabajo, del empleo, de salarios. Esas son barreras no arancelarias. O el tema de los asuntos ambientales, ¿sí? Todo el tema del etiquetado, estándares ambientales, bueno, todas estas restricciones ambientales y todos estos derechos o supuestos derechos en materia ambiental son barreras no arancelarias. Nosotros estamos en contra de todo eso, y por eso, bueno, Gabriel, siempre desde Fusionista proponemos ver hacia el oriente del mundo y dejar de ver Occidente, porque Occidente está en plena decadencia, en pleno declive,
el sistema económico de Occidente sostenido sobre el dólar, ¿verdad? El dólar, pues viene en una decadencia y en un declive a propósito de la deuda pues excesiva que tienen los Estados Unidos. Europa también, Europa intenta apañar la deuda o esconder el problema de las deudas públicas exacerbadas, enormes, con las guerras, ¿verdad? Y pues bien, pues hay un choque civilizatorio, pero como dice un economista de apellido Hudson, que escuché recién en el canal de Glenn Diesen en español, que siempre recomendamos en este canal, pues decir que no es tal un choque de civilizaciones, aunque sociológicamente sí podría entenderse como tal, pero él decía que en realidad es una lucha de Occidente en contra de Oriente para que Oriente no se enriquezca como algún día lo hizo Occidente a base de capitalismo, ¿no? En el oriente del mundo, especialmente en China, Gabriel, escuchaba yo en un reciente video liberado de parte de nuestro amigo Adrián Díaz Narro, a quien le saludamos desde esta tribuna, pues nos informaba de un superávit comercial que ha tenido China en el año 2024. O sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones ha sido pues a favor, ¿no? O sea, sí, hay una cifra histórica y es histórico cómo China exporta más de lo que importa. Y esto sucede por 5 razones, dice Adrián. Número 1, es la región que más crece. O sea, China exporta, y por cierto, mira, una cosa bien interesante es que el segundo o tercer país después de Estados Unidos al cual exporta más China es Vietnam. Un país con quien China ha tenido históricamente conflictos. Pero mira tú cómo el comercio de alguna manera une las sociedades, une a los países, une a las personas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Digamos, un conflicto bilateral, binacional, pues ha sido de alguna manera moderado gracias al comercio. Gracias al libre comercio que existe. Entonces, China exporta muchísimo y exporta mucho a los Estados Unidos, desde luego, pero también a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La ASEAN, sí. Esta asociación está conformada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Filipinas, Vietnam, Singapur y Tailandia, entre otros países. Países que, por cierto, nadie les pone atención desde estas latitudes, porque todo el mundo está pensando en Estados Unidos, claro, en El Salvador y en Argentina, cuando de repente debiésemos de estar poniendo atención en aquellas regiones. Dicho sea de paso, recientemente investigaba yo a propósito de la ASEAN, tienen como objetivo desarrollar tratados de libre comercio para bajar todo tipo de barreras. O sea, el capitalismo está allá, Jorge, y aquí perdiendo el tiempo viendo las estupideces que hace Milei insultando a su vicepresidente Victoria Villarroel en esta derecha fest. Eso es lo que ofrecen aquí los libertarios, insultos a sus duplas presidenciales o los gritoneos de Trump con las listas de Epstein y demás. No, el capitalismo está del otro lado del mundo y aquí perdiendo el tiempo viendo a Trump y demás, ¿no? China acaba de hacer público que han finalizado uno de los reactores de cuarta generación, reactores nucleares de cuarta generación. Y bueno, el puerto de Shanghái sigue posicionado como el mejor puerto del planeta. Dicho sea de paso, los primeros 10 puertos del mundo, los mejores 10 puertos del mundo están en Asia, Gabriel, 7 de los cuales se encuentran en China, sí, y los restantes 3 en Asia. Y seguramente construidos por China. Exacto, y Estados Unidos y Europa ni se asoma, digamos, a estos primeros 10 puestos. Bueno, China sustituye la influencia japonesa a propósito de que Japón, acaba de aceptar precisamente el arancel de 15% a Donald Trump. Bueno, no sabemos, pero entendemos que en lugar de invitar a los aranceles ceros, pues Japón ha concedido en este caso a los Estados Unidos. Sin embargo, China sustituye la influencia japonesa en el sudeste asiático. China sigue siendo la fábrica del mundo. Muchas empresas chinas están relocalizadas, dice Adrián Díaz Marro, en estos países del ASEAN.
Y bueno, la nueva ruta de la seda ofrece una prospección, una perspectiva muy favorable para el comercio del sudeste asiático, a pesar, dice Adrián, de que youtubers como Fonseca, que a quienes algunos de ustedes seguramente conocen, dice que la nueva ruta de la seda es un fracaso. Bueno, Adrián le refuta, ¿no? En este genial video, que invitamos a que se lo puedan ver, pero lo cierto es de que la nueva ruta de la seda y la ruta de la seda polar, que es una ruta marítima que conecta China con Europa, seguramente va a ampliar el comercio y como tú dices, pues confirma que el capitalismo se ha mudado al oriente del planeta, ¿no? Así que, pues yo, Gabriel, quiero pues invitar a nuestros amigos simpatizantes de toda la región latinoamericana a entender, digamos, posturas como las de estos gobernantes de izquierda. Son posturas acertadas, pero pues lo hacen por puro pragmatismo político, ¿no? Claro. No es porque ideológicamente estén a favor de los aranceles o no estén a favor de los aranceles. Lo hacen por sobrevivencia y por puro pragmatismo político. Seguramente tienen presiones de los empresarios nacionales y sin embargo, pues creo que Guatemala, tanto como México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, pues debemos abrirnos diplomáticamente a China, tal y como ya lo han hecho más de 165 países. Por cierto, es interesante otro dato que recién yo conocía, y es que China tiene una balanza comercial positiva con 165 países del mundo, de los aproximadamente 200 que son, ¿no? Esto es interesantísimo y bueno, yo creo que hay que abrirse diplomáticamente al principio de una sola China, dejar de creerse la mentira de que China es lo peor que existe, ¿verdad? Mentira que ha replicado Agustín Laje, dicho sea de paso. ¿Ah, sí? Sí. La ha, digamos, insistido. Habla de que el crecimiento económico ya no es suficiente, hay que ver el tema de libertades, que en China viven en esclavitud, dice. Bueno, por ejemplo, China es lo peor que existe. Es decir, China es una brutalidad totalitaria que ha mezclado el capitalismo con el Estado de una manera totalmente eficiente, porque ha puesto, digamos, al Estado a la cabeza del sistema capitalista. Y les ha ido muy bien, pero ahí pagas un precio. Podés tener una eficiencia económica maravillosa, pero tenés a esclavos viviendo en tu país. Es decir, no todo también es rendimiento económico. Cuidado. Porque si todo fuera rendimiento económico, pues nos convirtamos todos en China y nos convirtamos todos en esclavos. A propósito, Agustín Laje vendrá a Guatemala, ¿no? Sí. Como algunos otros youtubers e influencers de la fulana batalla cultural. Pues bien, aquí lo vamos a estar esperando, Gabriel, lo vamos a estar refutando, porque la batalla cultural es secundaria, ¿no? La batalla que importa es la batalla política, y esa batalla política la debemos dar en el Congreso de la República, en los parlamentos, con partidos políticos. Y ve tú, pues allá lo perdidos que están estos influencers de la derecha mala, que ahora desprecian o demeritan el crecimiento económico, ¿no? Sí. Bueno, pues que vayan a ver los crecimientos de Vietnam, de Filipinas, de Malasia, de Indonesia, de Laos. Son países que están creciendo entre el 6 y el 8% anual. Y ojalá, pues las élites empresariales, por ejemplo, la élite empresarial guatemalteca dice: Guatemala no se detiene. Y bueno, hace gala de esta frase: Guatemala se detuvo hace décadas, estimados amigos empresarios, y este pírrico crecimiento del 3,4, 3,5% desde hace 20 años no es suficiente. Hay muchísima pobreza en los municipios y en los departamentos del interior de Guatemala. No nos podemos quedar con ver, digamos, estos edificios que se construyen en la zona 10, zona 14, zona 11, Condado Naranjo, y decir, sí, es que Guatemala está creciendo. No. Sí, claro, está creciendo porque, claro, la informalidad y el esfuerzo de muchos de ustedes definitivamente mantienen a flote este país
pero cada vez vamos hacia abajo, cada vez estamos más restringidos económicamente, y esa es la realidad de buena parte de todos los países de América Latina. Así que, Gabriel, bueno, las izquierdas mandan porque lo que pulula son las derechas malas. A propósito, como recomendación que siempre hacemos a través de Fusionista y desde luego desde el Foro Liberal de América Latina, léanse la última obra de nuestro mentor político, el profesor Alberto Mansuetti, que tiene precisamente como título Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? Si a usted le sorprende que en América Latina nos estemos tiñendo de rojo cada 4 años y cada vez vamos peor, es responsabilidad de que las derechas malas hoy no saben ofrecerle a nuestra gente una oferta política de derecha, de verdadera derecha. Hoy ofrecen batalla cultural, en el mejor de los casos un poco de contención y mala contención contra la ideología woke y demás, pero no prestan atención a las reformas profundas que debemos de aplicar en nuestros países. Reformas, Jorge, que dicho sea de paso, China y muchos países del sudeste asiático sí están aplicando, ¿no? Reformas que no necesariamente son económicas. A todo milagro económico le precede un milagro político. Ya han sido las decisiones políticas las que han llevado a esos países a salir de la miseria y a constituirse hoy en potencias económicas envidiables en el mejor sentido de la palabra. Envidiamos a China. Ya quisiéramos nosotros que países como Bolivia, hoy sumido en una gran crisis electoral, países como Argentina, países como México, dejasen de apostar por estas estrategias de que el Tren Maya, a propósito, Bernardo Arévalo se va a reunir con Claudia Sheinbaum próximamente, seguro lo vamos a estar discutiendo por acá, apuestan por medidas que a corto plazo son para taparle el ojo al macho, ¿sí? No van a traer prosperidad para nuestros países. En China aplicaron desregulaciones, privatizaciones a fondo, apertura total a la competencia de los mercados. Y bueno, han puesto límites a sus gobiernos, han dejado a los gobernantes de lo que se tienen que encargar los gobernantes y han dejado a la iniciativa privada a cargo de los mercados. Váyanse a ver como recomendación también el sitio Welcome to China, ¿no? Welcome to China. Hemos recomendado este sitio web para entender un poco de política china, para no creerles el cuento de Agustín Laje de que allá viven en esclavitud y que entiendan cómo funciona la política de los chinos, que dicho sea de paso ha mejorado de verdad, encarecidamente a las condiciones económicas en las cuales vive la gente por allá, ¿no? Definitivamente, 800 millones de chinos han salido de la miseria y de la pobreza, y si Laje sigue diciendo eso, discúlpenos, pero Laje les está diciendo bulos y mentiras y falacias. La verdad es que, aunque ciertamente existe un sector empresarial estatal, hay que decirlo, este sector empresarial estatal ocupa un porcentaje que, según Adrián Díaz Marro, no supera el 30% de la economía china y cada vez más tiende a la baja, ¿no? Ciertamente China no es, un país digno de imitar en todo, como siempre solemos decir, pero definitivamente que las 4 modernizaciones, que la iniciativa de las zonas económicas especiales hace algunos años, la apertura, las reformas aperturistas que tuvo lugar, pues bien, esas son reformas tendientes al capitalismo liberal, y es a eso a lo que nosotros proponemos imitar. Por eso insistimos. Creo que en América Latina, Gabriel, solo Guatemala y no sé si Paraguay aún estamos atados a la política de Taiwán, ¿no? Y seguimos cerrados diplomáticamente a la China. En un virtual gobierno fusionista en Guatemala o en Paraguay eventualmente, pues estaríamos dispuestos a abrirnos a la posibilidad de abrirnos diplomáticamente a China y al principio de una sola China, y tomaríamos distancia de ese conflicto ya histórico entre la China continental y la China insular, Taiwán, ¿no? Por otro lado, estaríamos dispuestos a no hacer caso a esta falacia de la diplomacia de la deuda, ¿no? Que cualquiera dirá, sí, es que ha endeudado a los otros países y los otros países no pagan. No, el problema son los otros países y los gobiernos de esos otros países que no pagan la deuda. Pero China lo que ha hecho es ofrecer préstamos para la construcción de infraestructuras, algo que a nosotros nos parece totalmente lógico y razonable, y creemos que bajo un sistema de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, como el que nosotros proponemos, Guatemala empezaría a pagar la deuda pública
a sus acreedores, incluyendo China, si eventualmente pues nos apoya con recursos económicos para construir puertos como el de Chongqing, ¿no? Este puerto o aeropuerto, perdón, o puertos como el de Chancay en Perú. O sea, imagínate, Gabriel, desplazar a esta empresa pública que hoy se llama EPQ, empresa Puerto Quetzal o Portuaria Quetzal, reemplazarla por una empresa privada, ¿por qué no china, que administre Puerto Quetzal y bueno, que lucre probablemente, pero que ofrezca un servicio donde no tengamos 40, 50 buques que esperan 20, 30 días en alta mar esperando poder bajar sus productos, ¿no? O que nos ayuden con el aeropuerto, Jorge, mire, gradas eléctricas que no sirven, ascensores que tampoco sirven. Y el presidente Arévalo, desde que asumió su mandato, le apostó por la mejora del aeropuerto. Bueno, bajo el estatismo, no hay recurso que alcance para mejorar la infraestructura. Y así están la mayoría de aeropuertos de toda América Latina, Gabriel. Por cierto, pude enterarme de un dato muy interesante. El tema de esto de la diplomacia de la deuda, Gabriel, Adrián Díaz Marro nos descubre que antes también lo hacía Japón. Japón financiaba infraestructuras en otros países a cambio de que esos países compraran Toyotas y electrodomésticos Sony, ¿no? Bueno, así que hay que salir de estos bulos, ¿verdad? Y de estas falacias, porque la gente dice, no, es que China, y empieza a hacer una crítica, tanto como China es lo peor que existe, y se creen bulos como Milei es lo mejor que existe. Bueno, pues no, ni Milei es lo mejor que existe, ni la China es lo peor que existe. Hay que ver al oriente del planeta, estimados amigos, y empezar a imitar lo que hicieron allá hace 30, 40 años, eventualmente están haciendo hoy en los países del sudeste asiático o en el África, porque algún día pues vamos a compartirles más de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nairobi, Kenia, en Botswana, en Costa de Marfil, por ejemplo, en Namibia, bueno, países del África que están haciendo reformas tendientes al capitalismo liberal y democrático. Así que, Gabriel, bueno, pues yo creo que esa es la invitación, ¿verdad? Desde luego, a seguirnos en nuestras páginas como Partido Fusionista desde Guatemala, pero también las páginas del Foro Liberal de América Latina. Vayan a buscarse, vamos a dejar también los enlaces en la descripción, los enlaces directos a nuestra fanpage de Foro Liberal de América Latina en Facebook, nuestro sitio web, y por qué no, también la invitación a aquellos que están anuentes a querer aprender más sobre estos temas, que puedan participar del grupo que recientemente está administrando nuestro profesor Alberto Mansuetti, el grupo La Verdad Política. Es un grupo cerrado donde el profesor Alberto Mansuetti está compartiendo material que sirve, Jorge, para desmentir todos esos bulos de los creadores de contenido, influencers y pseudo no sé qué, que están mintiéndole y engañando a la gente. Así que invitados a formar parte de ese grupo de WhatsApp, por favor, interesados, háganoslo saber en los comentarios. Vamos a dejar también un enlace para que puedan ponerse en contacto y poder administrar también su ingreso a este grupo. Y desde luego adquirir la obra del profesor Alberto Mansuetti para continuar la formación. Si hoy las izquierdas tienen tanto poder y las derechas malas no se comportan bien, pues bien, es responsabilidad de todos aquellos que siguen con una lógica anticapitalista, anti-China, partidofóbica, antidemocrática, y que desde luego desde este espacio, tanto para el Partido Fusionista en Guatemala como para los demás movimientos en América Latina del Foro Liberal, vamos a tratar la manera, Jorge, de inspirar, enseñar y comprometer, y desde luego a impulsar un cambio de sistema no solo nacional, sino que regional para todos nuestros colegas y amigos. Porque lo que buscamos pues es una América Latina potencia mundial. Ese es el afán nuestro, y desde luego cada líder, movimiento, proyecto político, pues desde su país, ¿verdad? Animados a pues integrarse a nuestros grupos de WhatsApp, seguirnos en redes sociales y ayudarnos a promover este cambio de sistema, esta transición del estatismo predominante al capitalismo liberal y democrático mediante la derogación de las leyes malas y las 5 reformas. Por una Latinoamérica potencia mundial, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.